Hoy quiero compartirles este tema que Pablo nos decía, el desánimo y el cansancio. Y quiero que vayamos al libro de Nehemías, que va a ser la base de nuestro texto. Y dice Nehemías 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros y de nuestras familias. Señor, que sea tu palabra que nos hable a nuestra vida, que sea tu palabra, Señor, la que nos permita generar los cambios que necesitamos en cada uno de nosotros. Oramos en tu nombre santo. Amén y amén. Pues muy bien, yo creo que si yo pregunto cuántos de ustedes se han sentido desanimados, cuántos se han sentido cansados, yo creo que todos levantaríamos la mano y decir, a mí me ha pasado. Sí, yo me he sentido en muchas veces cansado, me he sentido en muchas veces desanimado. Entonces, como bien lo decía Pau en la definición, ¿verdad? Cansancio es abandonar algo. Estoy cansado, dice, y abandonamos. El desánimo es la falta de ánimo de hacer algo también. Pero quiero hacer una pequeña referencia a los libros de Esdras y Nehemías, los cuales se complementan mucho porque tienen que ver con la reconstrucción del templo, con la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Muy importante la introducción de estos dos libros. Miren, Nehemías dice que cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué pasó acá? Nehemías preguntó cómo estaba Jerusalén y le contaron y le dijeron, pues los muros están destruidos. Y un muro era lo que le garantizaba la protección a una ciudad. Que esa ciudad podía ser atacada, pero los muros eran los que prevenían que el enemigo pudiese entrar más rápido. Y los muros eran un resguardo para esas ciudades. Lo mismo pasa con Esdras. Esdras empieza a trabajar y quiere reconstruir y regresar a Jerusalén para reconstruir todo aquello que había quedado destruido. Entonces, el libro de Nehemías y Esdras son un complemento entre sí. Y vamos entonces a entrar en materia. Dice que, capítulo 4, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo, dice, escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Que se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribaría. Para que Nehemías reedificara los muros de Jerusalén, no fue fácil. Él no pensó que él se iba a encontrar con estas adversidades.
Él no se imaginó que él iba a encontrar en su camino estos tropiezos, pero se los encontró. Ya Nehemías había recibido de parte del rey Artajerjes el permiso para que fuera y reedificara los muros de Jerusalén. Entonces Nehemías llevaba, número uno, una misión, y la misión era reconstruir los muros. Trayéndola a nuestra vida práctica, a nuestra vida diaria, a lo que nosotros estamos pasando, estamos viviendo. Yo creo que hay situaciones en la vida que nos provocan cansancio, que nos provocan desánimo. Y ahí es donde surge un tema al cual nosotros debemos de atacar de manera rápida. Y surgen los famosos ISIS, ¿sí? Y vienen todos esos ISIS a nuestra mente y decimos, ¿y si me va mal? ¿Y si no puedo? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no me gusta? ¿Y si? Cualquiera, póngale usted el nombre que usted quiera. Y empiezan a trabajar en nuestra mente, empiezan a trabajar en nosotros al punto que llegamos al desánimo. Porque los ISIS hicieron nido en nuestra cabeza y se quedaron ahí y no nos permitieron avanzar y no nos permitieron seguir adelante. Los ISIS se apoderaron de usted y de mí. Pero mire que con Nehemías, a pesar de lo que escuchaban, a pesar de lo que aquellos hablaban, Nehemías estaba enfocado en el propósito que él había definido y era la reconstrucción de los muros. Y dice en el verso 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaron. Muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, porque los ISIS ya hicieron nido en su mente, ya hicieron nido en usted y no lo dejan avanzar y no le permiten seguir adelante, porque esos cada vez se vienen a nuestra mente y se hacen presente cada vez más. ¿Y si no lo logro? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no era lo que yo pensaba? ¿Y si no era como yo quería? Como le dije, póngale cualquier nombre a su ISIS y usted verá que va a tropezar fácilmente. Nehemías, él sabía que el trabajo que iban a hacer no era fácil, pero él no estaba confiando en lo que él podía hacer únicamente, sino que también en lo que Dios iba a hacer para que el objetivo se lograra, para que el propósito se cumpliera. Y uno de los consejeros en el verso 10 le dice Judá, la fuerza, le dice, de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ya no solo los enemigos estaban en contra de ellos, sino que hasta ya el cansancio se hacía presente. Y dijo Judá, ya las fuerzas de los que acarrean se ha debilitado y hay demasiado escombro y no podemos edificar el muro.
aquí tenemos la bendición de tener en el grupo varios que trabajan en la construcción, que se dedican a diseñar y a construir. Y ellos saben que una parte importante es la remoción de escombros. Cuando toca reconstruir, hay que quitar todo aquello que no se necesita, botarlo, sacarlo, para empezar a edificar y a reedificar. Pero entonces le dicen a Nehemías, ya la gente está cansada, están debilitados, ya el cansancio se hacía presente y los enemigos estaban planeando meterse detrás y que ellos no lograran darse cuenta hasta llegar y matarlos. El primer enemigo nuestro muchas veces somos nosotros mismos. Nosotros vemos los no y no los sí que podemos. Verso 14. Dice Nehemías, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, el resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y vuelve otra vez, dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hay triunfo que no se coseche con lágrimas y con esfuerzo. No hay victoria que se logre acostado. No hay victoria que se logre reposando en una cama. Todas las victorias y todos nuestros triunfos, algunos requerirán un esfuerzo máximo y también algunos requerirán algunas lágrimas. Entonces, sentados o acostados no vamos a lograr nada, no vamos a obtener una victoria. Tenemos que levantarnos y tenemos que poner de nuestra parte para salir adelante. Verso 16. Aquel día, dice, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían espada. Porque los que ellos edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nehemías logró convencer, logró hacerle ver al pueblo que lo que estaban edificando no era cualquier cosa, sino que era algo trascendental y que iba a haber una victoria una vez que lograran reconstruir los muros. Y no se apartó Nehemías de su propósito, el reconstruir los muros de Jerusalén. Hermanos, hermanas, en algunos momentos vamos a tropezar con algo, nos vamos a desanimar, nos vamos a cansar, pero no nos quedemos postrados en el intento, no nos quedemos sentados en el cansancio. Levantemos, sacudamos el polvo y avancemos, porque no vamos a obtener lo que nosotros nos hemos propuesto sentados. No lo vamos a obtener. Las cosas a algunos se le dan de una manera y a otros se nos dan de otra. Pero todo va a requerir un esfuerzo de parte suya y de parte mía. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que poner nuestro mejor empeño para lograr ese propósito. El Señor nos ha garantizado una victoria, pero el Señor va a hacer
lo que a él le corresponde hacer. Y en nosotros tendremos que hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. En este pasaje, en esta porción de la palabra encontramos que Nehemías no les dijo, venga, pues entonces empecemos a orar y esperemos. Dice que trabajaban en la edificación del muro, con una mano y en la otra tenían ceñida la espada en su espalda. Estaban prevenidos por si venían y los atacaban. Pero no se dijeron, bueno, pongámonos todos a orar, porque edificar el muro les correspondía a ellos. El Señor iba a hacer la parte que a él le correspondía, cuidar de ellos. Nehemías nos demuestra principios de administración muy básicos. Dice que una mitad vayan y trabajen y la otra esté pendiente. Pero la obra no se detenía, la obra no se paraba. De la misma manera, no se debe de parar a aquello en lo que usted y yo estamos enfocados, aquello en lo que usted y yo nos hemos propuesto lograr hacer. Entonces, para que logremos el objetivo, mire lo que dice el verso 23. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se mudaba solamente para bañarse, porque el propósito era edificar los muros. Y en el capítulo 6, en el verso 4 dice que aquellos, dice, en el verso 3, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, he oído entre las naciones de Gazmú, lo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y dar al muro. Nehemías nunca perdió la dirección de lo que él estaba haciendo y era edificar el muro. Si el propósito que Dios ha puesto en su vida, si la meta que Dios le ha puesto en su vida, no se aparte de ella, no se olvide de ella. Aunque parezca difícil, aunque la montaña sea alta, hermano, tenemos que subirla y pasar al otro lado. Usted no va a lograr ver lo que hay al otro lado de la montaña si no la sube. Desde la falda de la montaña no va a ver lo que está al otro lado. Tiene que subirla. Tiene que hacer ese esfuerzo. Y una vez que usted llega a la cima, va a ver el horizonte de posibilidades que Dios tiene para usted. Si el desánimo llegó, si el cansancio llegó a su vida, descanse, pero no abandone la obra. Si está desanimado, reanímese y vuelva a lo que Dios puso en su corazón. Mire, muchas veces nos detenemos porque nos empezamos a preocupar por aquellas cosas que pudieran pasar y no nos ocupamos por las cosas a las cuales tenemos que prestarles atención. No se preocupe, usted ocúpese, porque el preocuparse lo que va a provocar es desánimo. Lo que va a provocar en usted es que abandone el propósito, la meta, el objetivo que se había propuesto. Entonces, no se preocupe.
sino ocúpese en lograr lo que Dios ha puesto en su corazón. Y cuando los ISIS vengan a su mente, igual, derrótelos, porque esos son sus enemigos y están en su mente. Muchas veces no logramos el propósito, la meta, el objetivo, porque nosotros mismos nos detuvimos. Nehemías logró conquistar la victoria porque no le prestó atención a todos los que le rodeaban. Él les dijo, miren, esta obra que yo estoy haciendo es una obra grande y no puedo ir porque voy a perder tiempo. No tengo tiempo para prestárselos a ustedes. Estoy ocupado en esta obra. De la misma manera, usted y yo debemos ocuparlo en lo que Dios puso en nuestras manos y abandonar todo aquello que nos impide lograr el objetivo que nos hemos propuesto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Número 1, vencer al enemigo, que muchas veces somos nosotros mismos. Los ISIS, sáquelos de su mente y no se preocupe. Ocúpese, sí. Ocúpese en lo que Dios puso en sus manos para lograr el objetivo. Ponga su confianza en Dios. Ponga su confianza en el Señor. En eso debemos de ocuparnos, pero no debemos de preocuparnos. Lo que a usted le corresponde hacer, hágalo. Y lo que a Dios le corresponda hacer, Él lo va a hacer. Ocúpese de los posibles, que Dios se encargará de los imposibles. Eso es llevar una vida en fe. ¿Qué dice Hebreos 11? ¿Qué es pues la fe? Dice Hebreos 11. ¿Qué es la fe? Dice que es la fe, la certeza de lo que usted espera y la convicción de lo que usted no ve. Dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso es fe. Es ocuparnos de lo que yo debo de hacer y no preocuparme por lo que todavía no ha llegado. Lo que a usted le corresponde hacer, hágalo, que Dios va a hacer lo que a Él le corresponde hacer. Y vivamos en esa vida de fe. La fe es la certeza de lo que yo espero. Es la convicción de lo que yo no veo. Y yo le voy a dar este ejemplo. Yo recuerdo cuando mi esposa me dijo, estoy embarazada. Quien sentía a Débora María, a Cristian Leonel en su vientre era ella. Yo ponía mi mano y sentía que se movía el niño. Sentía que se movía Débora. Pero quien lo veía más cerca era ella en su vientre. Yo no podía verlos, a menos que por un examen que les hace cómo ha avanzado la ciencia. Pero yo tenía la certeza de que yo iba a ver a Débora María y a Cristian Leonel cuando ya nacieran. Yo tenía esa convicción que los iba a poder ver. Cuando esa fe se materializó el día en que cada uno de ellos nacieron. Yo ahí ya pude verlos, pude cargarlos, pude tenerlos entre mis brazos. Eso es vivir por fe. Usted y yo estamos llamados a vivir por fe, creyéndole al Señor, sabiendo que Él nos va a sacar adelante. Buenas tardes, que el Señor les bendiga.